Vamos a ver los trastornos de la secreción gástrica. Las alteraciones de la secreción gástrica se clasifican tradicionalmente en hipersecreción e hiposecreción. Hipersecreción gástrica. Los cuadros hipersecretores se dividen en dos tipos: hiperclorhidria, en la que aumenta la producción de ácido clorhídrico de las células parietales, e hipergastrinemia, en la que aumenta la producción de gastrina por las células G. Los mecanismos de la hipersecreción gástrica son los siguientes: aumento de los estímulos locales, aumento del estímulo vagal, estímulos hormonales, aumento en la concentración de histamina, aumento de la concentración de calcio en el hiperparatiroidismo y disminución de factores inhibidores. Aumento de los estímulos locales. Hay bebidas como el café o té que aumentan la secreción gástrica. Estos tienen una sustancia llamada xantina que aumenta la secreción, es decir, la cafeína. El alcohol también aumenta la secreción gástrica. El aumento del contacto entre el alimento y la mucosa gástrica debido a una estenosis pilórica o a una disminución del peristaltismo gástrico también aumenta la secreción gástrica. Aumento del estímulo vagal. En este aumento influyen las emociones vividas o las que se repiten, ya que estimulan directamente la vía vagal. Estímulos hormonales. La gastrina aumenta cuando hay un aumento de las células que la producen, hiperplasia, aumento del tamaño de células G, o cuando hay síndrome del antro excluido por gastrectomía, en la que se deja un muñón del antro. Bien, ¿qué es esto? Al realizar una gastrectomía se puede dejar una porción del antro que se mantiene unido al duodeno. Y la gastrectomía pues es una operación en la que se extirpa, en este caso, una parte del estómago. La operación más conocida es el Billroth II. Y en el síndrome de Zollinger-Ellison, por tumores que sintetizan gastrina, gastrinomas. El síndrome de Zollinger-Ellison es causado por tumores en la cabeza del páncreas y el intestino delgado superior. Los altos niveles de gastrina ocasionan sobreproducción de ácido estomacal. Luego, otro de los mecanismos de la hipersecreción gástrica era el aumento en la concentración de histamina. Mastocitosis, aumento de células cebadas llenas de gránulos secretores, o cortocircuito portosistémico en hepatopatías, enfermedades del hígado. ¿Por qué hay un cortocircuito sistémico? Pues porque no se metaboliza la histamina. Aumento de la concentración de calcio en el hiperparatiroidismo. ¿Y en qué consiste el hiperparatiroidismo? Pues consiste en que las glándulas paratiroideas, que son las glándulas que están detrás del tiroides, segregan mayor cantidad de hormona paratiroidea. Y el último de los mecanismos es la disminución de factores inhibidores. Así se da en la resección intestinal, o lo que es lo mismo, extirpación de parte del intestino, en este caso duodeno. Combinación de factores. La infección por Helicobacter pylori es un factor fundamental en múltiples enfermedades gástricas. La bacteria Helicobacter pylori se localiza en el antro del estómago. Específicamente, la infección crónica de la mucosa gástrica por esta bacteria antral se asocia con hiperclorhidria o aumento excesivo de concentración de HCl en el jugo gástrico, y secundariamente con úlcera péptica duodenal, que es una lesión del tejido del duodeno cuya profundidad va más allá de la capa muscularis mucosae del tejido. Los mecanismos por lo que la infección por Helicobacter pylori ocasiona la hiperclorhidria son varios: disminución del número de células D, productoras de somatostatina, y por lo tanto descenso de la inhibición de la producción de ácido clorhídrico; estímulo directo de la producción de gastrina por las células G, la gastrina favorece la hiperclorhidria; estimulación indirecta de la producción de gastrina por citocinas inflamatorias, que son sustancias mediadoras en la inflamación, inducidas por la infección.
Todos estos mecanismos llevan al aumento de la producción de ácido clorhídrico por las células parietales del fundus y del cuerpo gástrico. La sobrecarga de ácido que llega al duodeno ocasiona la metaplasia del epitelio. Esto quiere decir que se cambia el epitelio duodenal y se convierte a gástrico para adaptarse a la nueva situación, al ácido en este caso, que de esta forma es capaz de ser infectado por Helicobacter pylori. Así pues, se facilita la aparición de una úlcera duodenal. Protege del ácido, pero es más vulnerable al ataque del Helicobacter pylori. Consecuencias y manifestaciones. La consecuencia principal de la hiperclorhidria es el desarrollo de úlceras pépticas duodenales. Se denomina úlcera digestiva toda pérdida de sustancia de la pared intestinal cuya profundidad supera la capa muscularis mucosae, como ya hemos comentado antes. Aquellas úlceras que aparecen en porciones del tubo digestivo bañadas por el ácido clorhídrico se denominan úlceras pépticas. Existen dos tipos principales de úlceras pépticas, las tipo 1, localizadas en cardias, fundus y cuerpo gástrico, y las tipo 2, situadas en la región prepilórica y el duodeno. La aparición de ambos tipos de úlceras deriva de un desequilibrio entre los factores agresores, secreción clorhidropéptica, infección por Helicobacter pylori, fármacos antiinflamatorios, y los factores defensivos, cantidad y calidad de moco, bicarbonato, perfusión sanguínea y producción local de prostaglandinas. Por ello, la hiperclorhidria, al aumentar la agresión mucosa, está implicada en la ulcerogénesis. Es una de las principales causas. Otras consecuencias de la hiperclorhidria son el reflujo gastroesofágico y la diarrea, especialmente en situaciones de hiperclorhidria intensa, como pasa en el síndrome de Zollinger-Ellison. Hipergastrinemia. El aumento de la producción de gastrina y por lo tanto de su concentración sanguínea aparece en dos tipos de circunstancias que pueden ser diferenciadas por la medida de la acidez gástrica: hipergastrinemia con hiperclorhidria e hipergastrinemia con hipoclorhidria. Hipergastrinemia con hiperclorhidria. Aparece característicamente en las situaciones ya descritas en el apartado anterior, de tal forma que el aumento de la gastrina es el responsable de la hiperproducción de ácido clorhídrico. Hipergastrinemia con hipoclorhidria. Esta situación aparece cuando las células geantrales no son inhibidas por la acidez gástrica normal. A pH 2 se inhiben. Las causas más frecuentes son las gastritis atróficas tipo A, en las que disminuye el tamaño y las células del estómago, la vagotomía, que es un corte quirúrgico del nervio vago, y el tratamiento con fármacos que anulan la secreción de ácido clorhídrico. También aparece esta situación en los pacientes con insuficiencia renal, en los que la hipergastrinemia es atribuible a un defecto en la degradación de la gastrina por el riñón. Hiposecreción gástrica. Se caracteriza por la disminución de la producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco por las células parietales gástricas. Cuando no hay nada de jugo gástrico, recibe el nombre de acalia. Mecanismos. Los mecanismos principales son los siguientes. Debido a la resección quirúrgica del fundus y cuerpo, la secreción gástrica aparece disminuida. La desnutrición por falta de proteínas produce la atrofia de la mucosa, siendo el resultado la hiposecreción. La atrofia es una disminución en el número y tamaño de las células del tejido que trae como consecuencia una disminución del tamaño del órgano. La insuficiencia renal y el hipotiroidismo también producen la hiposecreción gástrica. Fármacos antisecreción, anticolinérgicos, anti-H2 o antihistamínicos. La úlcera gástrica, al contrario que en el duodeno y el cáncer de estómago, producen hiposecreción o normosecreción. La hiposecreción del cáncer de estómago puede darse por la atrofia de la mucosa o porque anteriormente también había una hiposecreción gástrica. Manifestaciones clínicas. No hay manifestación de la hipoclorhidria por sí, salvo la ausencia de úlceras duodenales. La falta de ácido clorhídrico y de pepsina no modifica de forma importante la digestión proteica, ya que las enzimas pancreáticas suplen esta función.
Cuando se da hipocloridria con déficit de vitamina B12 por disminución de factor intrínseco, la manifestación se denomina anemia perniciosa megaloblástica, que es una enfermedad con un aumento del tamaño de los glóbulos rojos. Hay menos glóbulos rojos, pero más grandes y más frágiles, mueren antes. Como consecuencia de la hipocloridria puede producirse la colonización bacteriana, ya que hay una disminución del HCl. Alteración en la absorción del hierro al no producirse el paso de ferroso a férrico. Cuadros patológicos. Úlcera del estómago duodeno. Hay una pérdida de sustancia de la mucosa hasta la muscularis mucosae. Es una enfermedad que se convierte en crónica con tendencia a remisiones y exacerbaciones. Etiopatogenia. El porqué de la úlcera es la descompensación entre el factor protector de la mucosa y los factores agresivos. Los factores agresivos pueden ser endógenos, aumento de la secreción ácida, o exógenos, colonización de la bacteria Helicobacter pylori, antiinflamatorios no esteroideos, AINE, tabaco, alcohol, alteraciones en la motilidad del estómago duodeno. Alteraciones en el mecanismo de defensa. Aumento de la secreción ácido péptica, colonización de Helicobacter pylori. Otros agentes agresivos. Vamos a verlos todos estos. Alteraciones en el mecanismo de defensa. La escasez de la secreción del bicarbonato y mucosas son factores muy importantes. Aumento de la secreción ácido péptica. Este aumento es notable en la patogenia de la úlcera del intestino. Colonización de Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori del antro produce hipersecreción del estómago. Debido a la sobrecarga de ácido, produce metaplasia duodenal, que esto es cambio de un epitelio maduro por otro epitelio parecido. El duodeno es colonizado por las bacterias provenientes del antro, produciendo la úlcera. Otros agentes agresivos. Tenemos antiinflamatorios no esteroideos, AINE. Tiene un triple mecanismo: efecto tóxico directo, disminuye las defensas, efecto tóxico. Tabaco, alteraciones de la motilidad estómago-duodeno, y otros como por ejemplo el corticoide, que es un esteroide utilizado para tratar enfermedades de la piel, asma, artritis, cánceres, enfermedades autoinmunes, etc. Pues eso, el corticoide junto con AINE aumenta el peligro de úlcera. El alcohol en dosis altas, el estrés, predisposición genética, etc. Clínica. Hay un dolor variable. Puede haber un dolor a la hora después de comer, úlcera gástrica, o puede haber un dolor a las 2 o 3 horas después de comer, úlcera duodenal. Complicaciones: sangrado digestivo y perforación con síndrome peritoneal, o sea, con inflamación de la cavidad abdominal, peritonitis. Y por último vamos a ver la gastritis. Se denomina como gastritis la inflamación de la mucosa gástrica. El diagnóstico preciso se logra mediante el estudio histopatológico de la biopsia conseguida a través de la endoscopia. La biopsia es un examen microscópico de un trozo de tejido o líquido orgánico que se extrae de un ser vivo, y la endoscopia es una exploración interna del cuerpo con un tubo llamado endoscopio. Puede estar dañado todo el estómago o solo una parte. Las causas pueden ser varias: malos hábitos dietéticos, estrés, consumo excesivo de los analgésicos o infección de la Helicobacter pylori. El dolor en la gastritis es más difuso que en la úlcera. La gastritis puede ser aguda o crónica. Gastritis aguda. Las causas más comunes son las infecciones, pero también se producen por fármaco-úlceras, por estrés físico. Estas últimas producidas por traumatismos craneoencefálicos o por quemaduras. La gastritis producida por la bacteria Helicobacter pylori produce dolor, vómitos y náuseas. Gastritis crónica. Poco a poco aparece una inflamación en el epitelio superficial del estómago y está ahí durante mucho tiempo. Puede tener una duración de un mes o incluso un año. Tipos de gastritis crónica. Está la tipo A y la tipo B. La tipo A daña el cuerpo y el fundus, estando el antro sano.
En este caso se supone que tiene etiología autoinmune. Esto quiere decir que tu propio sistema defensivo ataca a tus células. La tipo B es la más frecuente y daña al antro. Es producida por la bacteria Helicobacter pylori.